nosotros nos corresponde el desarrollo de la línea 250, consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros. Dentro de los objetivos de esta línea tenemos la obtención de evidencia de autoría suficiente y adecuada del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. También la aplicación de procedimientos de auditoría específicos que ayuden a poder identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias. Uno de los objetivos también es responder adecuadamente al incumplimiento o a la existencia de indicios de un incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias. La norma también nos enmarca la definición sobre qué es incumplimiento y nos indica que incumplimiento son las acciones o omisiones de la entidad, intencionadas o no, que estas son contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Dentro del alcance de la norma tenemos que el auditor tiene la responsabilidad de considerar las disposiciones legales y reglamentarias en la realización de la auditoría de estados financieros. Dentro del efecto de las disposiciones legales y reglamentarias, es responsabilidad de la dirección asegurar que las actividades de la entidad se realicen de conformidad con todas las disposiciones legales y reglamentarias. A continuación se presenta una lista de políticas y procedimientos que una entidad puede implementar para facilitar la prevención y la detección del incumplimiento de estas disposiciones. Tenemos el seguimiento de los requerimientos legales y la verificación de que los procedimientos operativos están diseñados para cumplir dichos requerimientos. El establecimiento y la utilización de un sistema adecuado de control interno. El desarrollo, promoción y la observación de un código de conducta. La verificación de que los empleados están adecuadamente informados y conocen el código de conducta. Seguimiento y el cumplimiento del código de conducta. Las consideraciones por parte del auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Dentro de ellas tenemos la utilización de conocimiento que ya tenga del sector de la actividad de la entidad. Actualizar su conocimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Indagar ante la dirección sobre otras disposiciones legales y reglamentarias. Indagar ante la dirección sobre políticas y procedimientos adoptados por la entidad. Gracias. Continuando con la exposición, veamos ahora los requerimientos. Consideración por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Al obtener conocimiento de la entidad y de su entorno, el auditor adquirirá un conocimiento general de el marco normativo aplicable a la entidad y el sector en el que opera, el modo en que cumple con dicho marco. Al obtener el conocimiento del marco normativo, utilizará el conocimiento de que ya tenga el sector de la actividad de la entidad, de los aspectos normativos y de otros factores externos. Actualizará su conocimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que determinen directamente los importes e información a revelar en los estados financieros. Indagará ante la dirección sobre las políticas y los procedimientos de la entidad relativos al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. El auditor aplicará los siguientes procedimientos de auditoría con el fin de ayudar a identificar casos de incumplimiento de otras disposiciones legales y reglamentarias que puedan tener efecto material en los estados financieros, tal como indagar ante la dirección sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de la entidad e inspeccionar las comunicaciones escritas con las correspondientes autoridades que han concedido la licencia o son los responsables de la regulación. El auditor mantendrá una especial atención a la posibilidad de que otros procedimientos de auditoría aplicados puedan alertarle casos de incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias.
tal como, por ejemplo, estos procedimientos pueden incluir lectura de actas, indagación ante la dirección y asesores jurídicos sobre litigios, demandas y además las pruebas sustantivas de detalle. El auditor solicitará también a la dirección que le proporcionen manifestaciones escritas de que han revelado al auditor todos los casos conocidos del incumplimiento o bien los indicios de estos, de las disposiciones legales y reglamentarias con efectos en los estados financieros. Las manifestaciones escritas no proporcionan por sí solas evidencia de auditoría suficiente y adecuada y por consiguiente no afectan a la naturaleza y extensión de otra evidencia de auditoría que el auditor debe obtener. Procedimientos de auditoría cuando se identifican o existen indicios de incumplimiento. Si el auditor tiene conocimiento de un caso de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, obtendrá conocimiento de la naturaleza del acto y de las circunstancias que se han producido e información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros. Si el auditor descubre la existencia de las siguientes cuestiones, puede ser que tenga un indicio de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, como por ejemplo de las cuestiones serían investigaciones por parte de organismos reguladores, comisiones por ventas excesivas, compras a precios significativamente superiores o inferiores a los del mercado. Entre las cuestiones relevantes para la evaluación por el auditor de los posibles efectos sobre los estados financieros incluyen las consecuencias financieras potenciales como las multas, sanciones, litigios o interrupción de la actividad, y que estas consecuencias sean tan graves como para poner en tela de juicio la presentación fiel de los estados financieros. Si la dirección no proporciona información suficiente que corrobore que la entidad cumple las disposiciones legales y reglamentarias y que el efecto puede ser material para los estados financieros, el auditor considerará la necesidad de obtener un asesoramiento jurídico. Si no puede obtener información sobre el incumplimiento de que existen indicios, evaluará el efecto que la falta de evidencia tiene sobre su opinión. También evaluará las implicaciones de un incumplimiento en relación con otros aspectos de auditoría, incluyendo la valoración del riesgo por el auditor y la fiabilidad de las manifestaciones escritas, y adoptará las medidas necesarias. Consideración de incumplimientos identificados de la existencia de indicios de un posible incumplimiento. Información sobre incumplimiento a los responsables del gobierno de la entidad. El auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones relativas al incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que hayan llegado a su conocimiento en el transcurso de la auditoría, siempre que no se trate de cuestiones claramente intrascendentes. Luego, si el incumplimiento se considera intencionado y material, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno tan pronto como le sea posible. Posterior a ello, si se tiene indicios que la dirección los responsables del gobierno están implicados en el cumplimiento, lo comunicará entonces a la autoridad de nivel inmediatamente superior dentro de la entidad. Información sobre incumplimientos en el informe de auditoría sobre los estados financieros. Si el auditor concluye que el incumplimiento identificado tiene un efecto material sobre los estados financieros y que no ha sido adecuadamente reflejado, el auditor expresará una opinión con salvedad o bien una opinión desfavorable. Si en caso la dirección impide al auditor obtener evidencia suficiente y adecuada para evaluar si se ha producido un incumplimiento material para los efectos financieros, el auditor expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión. Si debido a las limitaciones el auditor no puede determinar si se ha producido un incumplimiento, el auditor evaluará entonces el efecto sobre su opinión. Información sobre un incumplimiento en las autoridades reguladoras y de supervisión. Si el auditor identifica el incumplimiento de las disposiciones legales o reglamentarias, determinará si tiene la responsabilidad de comunicar el incumplimiento identificado a partes ajenas a la entidad. Mientras que en la documentación el auditor hará constar los incumplimientos identificados y los resultados de las discusiones sobre estos.
Buenos días, continuando con la exposición tenemos a bien explicarles la NIA 505, confirmaciones externas. El alcance de esta norma trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmaciones externas para obtener evidencia de auditoría de conformidad con los requerimientos de la NIA 330 y NIA 500, y no trata de las indagaciones sobre los litigios y reclamaciones, las cuales se contemplan en la NIA 501. Los procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría dice que dependiendo de las circunstancias de la auditoría, la evidencia en formas de confirmaciones externas recibidas directamente por el auditor procedentes de las partes confirmantes pueden ser más fiables que la evidencia generada internamente por la entidad. Esta NIA tiene como finalidad facilitar al auditor el diseño y la aplicación de procedimientos de confirmaciones externas para obtener evidencia de auditoría fiable y relevante. Otras NIAs reconocen la importancia de la confirmación externa como evidencia de auditoría, por ejemplo, la NIA 330, la NIA 240 y la NIA 500. El objetivo del auditor dice que cuando utiliza procedimientos de confirmación externa es diseñar y aplicar dichos procedimientos con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Dentro de las definiciones que nos proporciona esta norma tenemos la confirmación externa y dice que es aquella evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa escrita de un tercero dirigida al auditor en formato de papel, en soporte electrónico u otro medio. La solicitud de confirmación positiva es aquella solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor indicando si está o no de acuerdo con la información incluida en la solicitud o facilite la información solicitada. La solicitud de confirmación negativa es aquella solicitud a la parte confirmante para que responda directamente al auditor, únicamente en caso de no estar de acuerdo con la información incluida en la solicitud. Y aquella sin contestación dice que es la falta de respuesta o respuesta parcial de la parte confirmante a una solicitud de confirmación positiva o una solicitud de confirmación de vuelta sin entregar. Y aquella contestación y disconformidad dice que es aquella respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información sobre la que se solicitó confirmación a la parte confirmante o aquella contenida en los registros de la entidad y la información facilitada por la parte confirmante. Uno de los requerimientos de esta norma son los procedimientos de confirmaciones externas. Dice que el auditor mantendrá el control de las solicitudes de confirmación externas, lo que implicará la determinación de la información que ha de confirmarse o solicitarse, la selección de las partes o de la parte confirmante adecuada, el diseño de las solicitudes de confirmación, incluidas las comprobaciones o la comprobación de que las solicitudes contengan información que permitan enviar las respuestas directas al auditor, y el envío de las solicitudes a la parte confirmante, incluidas las solicitudes de seguimiento cuando éstas procedan. La negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación dice que si la dirección se niega a permitir que el auditor envíe una solicitud de confirmación, el auditor indagará sobre los motivos de la dirección y buscará evidencia sobre la validez y razonabilidad de tales motivos. Evaluará las implicaciones de la negativa de la dirección sobre la valoración por el auditor de los correspondientes riesgos de incorrección material y aplicará procedimientos de auditoría alternativos diseñados con el fin de obtener evidencia de auditoría relevante y fiable. Y si el auditor concluye que la negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación no es razonable o no puede obtener evidencia de auditoría alternativo, se pondrá en contacto con los responsables del gobierno de la entidad. También determinará las implicaciones de estas circunstancias sobre la auditoría y sobre la opinión del auditor de conformidad con la NIA 705. Los resultados de los procedimientos de confirmación externa. Dice que si el auditor identifica factores que originen dudas sobre la fiabilidad de la respuesta a una solicitud de confirmación, obtendrá evidencia de auditoría adicional para resolver dichas dudas. En caso de falta de contestación, el auditor realizará procedimientos de auditoría alternativos con el fin de obtener evidencia relevante y fiable. El auditor investigará las contestaciones en disconformidad para determinar si son indicativas o no de incorrecciones.
Las confirmaciones negativas, y dice que las confirmaciones negativas proporcionan evidencia de auditoría menos convincentes que las confirmaciones positivas. El auditor no utilizará solicitudes de confirmaciones negativas como único procedimiento de auditoría sustantivo para responder a un riesgo valorado de incorrección material en las afirmaciones. La evaluación de la evidencia obtenida. Dice que el auditor evaluará si los resultados de los procedimientos de confirmaciones externas proporcionan evidencia de auditoría relevante y fiable, o si es necesario una evidencia adicional. Esto con todo caso para que las confirmaciones externas puedan ser relevantes y fiables y que no pueda incluir una incorrección material en los estados financieros que pueda llevar a que el auditor pueda emitir una opinión no adecuada. Muchas gracias. Continúa mi compañera. Buenos días, continuamos con la norma internacional de auditoría NIA 510 que trata sobre los encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Tenemos el alcance de la norma que trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en la revisión de los saldos de apertura en los encargos iniciales de auditoría, incluyendo contingencias y compromisos. El objetivo de la norma consiste en obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura que contienen incorrecciones materiales y afecten a los estados financieros del periodo actual, y si las políticas contables se han aplicado apropiadamente o si los cambios efectuados se han registrado adecuadamente de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Tenemos las definiciones. Dentro de las definiciones de la norma tenemos el encargo de auditoría inicial, que son los estados financieros correspondientes al periodo anterior que no fueron auditados, o bien los estados financieros correspondientes al periodo anterior pero que fueron auditados por el auditor predecesor. ¿Y qué es el auditor predecesor? Es un auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de la entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituto por el auditor actual. Y por último tenemos los saldos de apertura, son los saldos contables al inicio del periodo que corresponden los saldos al cierre del periodo anterior y reflejan los efectos tanto de las transacciones y hechos de periodos anteriores como de las políticas contables aplicables. Tenemos los requerimientos. Dentro de los requerimientos tenemos lo que son los procedimientos de auditoría. Dentro del procedimiento de auditoría tenemos los saldos de apertura. El auditor leerá los estados financieros más recientes y el informe de auditoría del auditor predecesor en busca de información relevante en relación con los saldos de apertura. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrección que afecten de forma material a los estados financieros y deberá realizar de una o más de los siguientes procedimientos, que sería la revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor, aplicación de procedimientos de auditoría específicos para obtener evidencia de los saldos de apertura y la evaluación relativa si los procedimientos de auditoría aplicados en el periodo actual proporcionan evidencia relevante en relación con los saldos de apertura. Dentro de los procedimientos de auditoría también tenemos lo que son la congruencia de las políticas contables. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los estados financieros del periodo actual si se han aplicado de manera concurrente las políticas contables y reflejado en los saldos de apertura de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Y la información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor y este expresó una opinión modificada. El auditor evaluará el efecto que la cuestión que originó la modificación tiene en la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros del periodo actual de conformidad con el marco, con la NIA 315. Otro del requerimiento de la norma tenemos las conclusiones e informe de auditoría. Dentro de este requerimiento tenemos los saldos de apertura.
Nos dice que si el auditor no puede obtener evidencia con respecto a los saldos iniciales, el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión denegada. Ahora, si el auditor concluye que los saldos de apertura tienen una incorrección material y el efecto de la incorrección no se registra, el auditor deberá de expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. Tenemos la congruencia de las políticas contables. Si el auditor concluye que las políticas contables no se aplicaron congruentemente o el cambio de esta no se presentó registro o reveló adecuadamente, el auditor deberá de expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable. Y por último tenemos la opinión modificada en el informe de auditoría por el auditor predecesor. Si el informe de auditoría del auditor predecesor del periodo anterior contiene una opinión modificada que continúa siendo relevante y material con respecto al periodo actual, el auditor deberá de expresar una opinión modificada. Gracias, hasta acá concluimos con nuestra presentación.